Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos a una edición más del Poder de la Pluma, donde conversamos de temas de actualidad con los especialistas y quienes escriben en la sección editorial de Milenio Novedades en el Poder de la Pluma. Hoy vamos a hablar de violencia con damas expertas y un acompañante especial. Bienvenidos. En Yucatán, considerado el estado más seguro de México, al parecer no ocurren crímenes de alto impacto. Sin embargo, lucha contra varios problemas que afectan a miles de familias. Uno de ellos es la violencia contra la mujer y niños, y otro son los altos índices de casos de suicidios, por arriba del promedio nacional. Y se trata de una violencia oculta y dura, una agresión que destruye hogares, marca a mujeres, viola a hijos, ante los ojos de familiares y autoridades a los que pocos les prestan atención al no ser su problema. Tan solo en los primeros 6 meses de 2016 se presentaron 1,027 denuncias, 432 más que en el mismo periodo de 2015. De acuerdo con el Instituto de la Mujer en Mérida, ellas se acercan a solicitar auxilio a las autoridades judiciales luego de vivir, en promedio, un ciclo de 7 visitas previas en instancias de conciliación hasta que denuncian de manera formal. De esta violencia y sus secuelas hablaremos con nuestros colaboradores en El Poder de la Pluma. Hoy, en El Poder de la Pluma nos acompaña la maestra Josefina Centeno Valenzuela, terapeuta familiar, exmaestra del Instituto Tecnológico de Mérida y otras instituciones educativas, promotora de la unidad familiar. También la maestra Fernanda Matus Martínez, abogada y licenciada en periodismo, jefa de la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia y ex corresponsal de Notimex en Francia. De igual forma, Sayuri Valle Valencia, abogada y maestra directora del programa ADN de la Fundación del Empresariado Yucateco en la Secundaria Técnica República del Ecuador, promotora de obras sociales y proyectos productivos y única mexicana en asistir a un curso especial del Departamento de Estados Unidos con mujeres líderes del continente en 2015. Nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades. Además, es periodista, maestro y escritor. Ya estamos de regreso. Les decía que esta era una mesa especial con mujeres muy entretenidas que escriben increíble y con un hombre que realmente defiende a las mujeres. Pero vamos a entrar en materia. María Fernanda, ¿qué opinas de la violencia intrafamiliar en Yucatán? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema complejísimo y tiene muchas aristas. Tiene una arista cultural muy importante, ¿no? Tiene digamos, un arraigo cultural. La violencia se desprenden mucho de patrones que se heredan desafortunadamente y que se heredan aquí en México. A veces lo vemos solo en el ámbito local, pero se heredan desafortunadamente en sociedades muy avanzadas, en Europa, en América Latina. Eso yo pienso que es la principal arista que nos preocupa, que deberíamos de atender nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque independientemente del papel profesional que nos corresponda y de la experiencia que como mujeres tenemos, yo creo que somos, al final de cuentas, es una cuestión de ciudadanos. Yo lo veo en mi perspectiva de derechos que nos corresponden a todos por igual. Y vivir una vida, como ahora se dice, libre de violencia, pues es un derecho fundamental para cualquier ser humano. Entonces lo veo como un problema bastante complejo, con muchas aristas que atender, unas a quienes nos corresponden a la sociedad, otra al Estado, definitivamente a sus instituciones. Y bueno, pues tenemos que trabajar todos juntos en hacer que este problema pues vaya disminuyendo definitivamente, porque no ha hecho otra cosa que aumentar, a pesar de que hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado en cuestión de leyes, pero el avance no se refleja en una reducción de la violencia contra las mujeres. Avance económico, por muchos lados, y me sorprende pues que eso no se repercute en una disminución de la violencia contra la mujer. Josefina, por favor.
Para mí es toda esta cuestión de la violencia y de que los derechos de la mujer y los derechos de los niños, en realidad todo ser humano tenemos el derecho a vivir en un ambiente de respeto, en un ambiente armonioso, en un ambiente donde cada quien, de hecho, tenemos un lugar y que ese lugar se respete y que en la casa, si es que es un hogar, procurar hacerlo. Un hogar es un lugar donde se siente uno a salvo, a gusto, Donde debería sentirse. debería de. Y yo creo que es una cuestión, como decía Maffer, cultural, pero que tiene muchísimas aristas, muchos puntos que habría que analizar y que sobre todo cada quien tomemos conciencia de esa violencia que viene, a mi modo de ver, porque no sabemos manejar las emociones, no sabemos manejar que otra persona piense diferente a nosotros. Y la verdad es que es no darnos cuenta que cada quien tiene un yo. Y como decía Chesterton, el problema del otro es que es otro. Y entonces esa conciencia de esa diversidad, de esas diferencias, es lo que da el respeto para poder de veras amar. Y amar es un verbo, y amar son acciones, y darle a cada quien el lugar que le corresponde. Porque en una familia funcional no es nada más la constelación que papá acá, mamá acá, o en forma de T y los hijitos acá, sino en realidad es en círculo. Y un círculo que está en movimiento, porque todos, el bebé de la casa tiene un lugar, el papá, la mamá, no son nada más los roles, sino que todos somos personas y cada quien tiene un yo. Y ese yo es diferente. Y uno se enriquece y uno aprende a escuchar y a ver y a sacar lo mejor de cada quien, sobre todo sacar lo mejor de uno mismo. Muy complicado. Sayuri. Sí, realmente coincido completamente con mis compañeras. La realidad es que ha habido mucho avance en leyes, en reformas. Se ha trabajado con una sociedad, con un gobierno muy, con una visión muy clara que qué es lo que debe de hacer, ¿no? Para evitar que poco a poco se vaya disminuyendo el tema de la violencia. Pero desgraciadamente es sorprendente la cantidad y los porcentajes de aumento de la violencia que existe en Yucatán, y debemos empezar siempre desde casa. Sí, es una realidad que son patrones que se van heredando, pero los mismos patrones, al no tener una educación en determinadas etapas de nuestra sociedad, se siguen replicando, no se rompe ese patrón. Entonces, a todo mal que pueda tener nuestra sociedad, llámese violencia de género, que hoy nos ocupa y hoy comentamos del tema, la mejor forma de disminuir la violencia de género o la violencia en general es por medio de la educación. Educar para la paz. Educar para la paz. Martiniano, una mesa de mujeres, hoy te toca a ti. Yo estoy feliz. Pero tú eres un defensor de las mujeres y por lo tanto yo fascinada que estés aquí. Yo soy un fanático de las mujeres. Qué bonito. Me encanta entrar. ¿Sabes por qué? Porque decir mujer y decir inteligente es pleonasmo. ¿Sí? Entonces, se vende caro. Entonces, hablemos de violencia. Hablamos de violencia y yo creo que un aspecto que habría que destacar es de la violencia subterránea, la que está en los sótanos de la sociedad. Decía yo, es de mal gusto citarse, pero en un artículo que escribí en el periódico Milenio, decía precisamente eso. Hay una, en Yucatán, ¿no? Como lo decía en el principio, en la entrada del programa, no oímos balaceras, 19 muertos o que los soldados se enfrentaron a esto, pero en las casas, sobre todo en el seno de la familia, está ocurriendo un fenómeno, es ancestral, no es de ahora, es de siglos quizá, de herencias, de estereotipos sociales, pero ocurre que el hombre no le da el lugar que debería tener la mujer, siempre está en un plano inferior. O sea, el señor está aquí y normalmente la señora está aquí, o la pareja, para no meternos en profundidades que no habría que tocar, pero siempre está aquí.
y se va a hacer lo que yo diga. ¿Sí? Y el señor, yo me acuerdo hace muchos años, el señor inclusive iba al mercado con su sabucán a comprar y él decía qué se iba a cocinar y él decía cómo se iba a cocinar y la señora, y a veces inclusive pobrecita de que no tuviera en la cama o en algún lugar de la casa sus zapatos, sus calcetines, su camisa almidonada, su pantalón bien planchadito con la raya en medio y toda la cosa, ¿no? Entonces todo eso, como decía Sayuri, Pefa y Mafer, son cosas que se van heredando y que están en el sustrato de esto que hoy vemos. Yo en alguna ocasión dije que me parece que es como el estallido de la pus, ¿sí? De pronto sale, el grano estalla, pero debajo, allá en el fondo, en el suelo, en los niveles inferiores, hay una violencia que es de todos los días. Entonces, esa es la educación, que decía muy bien, es la que tendría que atacar de fondo, ¿sí? Esa pequeña violencia que está allá. Estamos conversando de la violencia intrafamiliar y de género y contra las mujeres y de lo que pasa en Yucatán. Vamos a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros, volvemos con más. Ya estamos de regreso, estamos conversando en El Poder de la Pluma sobre la violencia intrafamiliar, que es de género y que se complica cada día más, que a pesar de los trabajos, decía María Fernanda, no vemos que disminuyan las estadísticas. Y pregunto, ¿qué podemos hacer? O desde tu experiencia, desde tu trinchera, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues yo creo que se pueden hacer, hay todo por hacer, yo diría. Y desde mi lado profesional, por ejemplo, yo creo que en el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de la impartición de justicia, creo que tenemos un marco legal bien fuerte, bien importante, y que ya tiene mucho tiempo. No fue una concesión del Estado, se fueron ganando leyes en contra que primero visibilizaron la violencia contra las mujeres, un poco lo que decía Martiniano hace rato. En nuestro caso, que se da en las cuatro paredes del hogar, ¿no? Que nosotros creemos que es el lugar, como decía Josefina, en el que debemos las niñas y las mujeres estar más protegidas, pues resulta que no es ahí, que los casos que nosotros atendemos de violencia contra las mujeres, contra las niñas y las mujeres adultas, son por sus familiares, son abusos de sus padres, abusos de sus familiares en el seno familiar. Entonces, ahí pues hay un pendiente. Por el lado de la justicia están las leyes, se está caminando, yo creo que sí se está caminando. Nosotros conocemos de protocolos y cuestiones que tanto la Fiscalía, a quien le corresponde investigar los casos, hay un centro para las mujeres en donde la ciudadana puede ir directamente. Nosotros tenemos medidas de protección a partir de la ley para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, dan órdenes de protección en asuntos familiares. Una orden? Es relativamente sencillo porque, un poco hablando de este piso disparejo que decía Martiniano, se parte del paradigma de que la mujer ha estado en desventaja, ¿no? Y por los casos que se dan, una mujer puede ir directamente, sea a la Fiscalía a pedir una orden de protección, o sea a los juzgados, que son penales o familiares, bajo la presunción de que está siendo objeto de violencia. Y el criterio de los jueces es que con el mínimo, digamos, sí tiene que haber una, digamos, forma de demostrar, pero con el mínimo se están otorgando medidas de protección. Hemos otorgado muchísimas, cientos de ellas. Y hay diversos tipos, ¿no? Hay de emergencia que dura un cierto tiempo y después pueden ser permanentes, ¿no? Pero sí se está haciendo. Eso es por un lado, ¿no? Creo que ahí hay una tarea que se tiene que consolidar, que se tiene que seguir haciendo, que tiene que ser previsible, como decimos en el Poder Judicial, una decisión judicial que ya sabemos que por un caso así va a proteger a la mujer, tiene que hacerse una constante, y es lo que tratamos de hacer y lo que hacemos. Ahora, por el lado, yo creo que sí, de la familia, también lo que decía Josefina es bien importante. Yo lo asocio con la salud mental mucho, con la salud mental en general, cómo asumimos que el otro, por ejemplo, nosotros tenemos casos de violencia porque algunas decisiones judiciales favorecen a la mujer, ¿no?
a pesar de que el paradigma se ha ido rompiendo, no necesariamente a veces la mujer es la mejor opción para los hijos, pero en cuestiones de guarda y custodia, por ejemplo, y eso puede desencadenar reacciones que nunca nos imaginamos de parte de un padre que debería ser un padre amoroso, debería ser un padre preocupado por los hijos, que son los que sufren la violencia que ejercen contra la madre, ¿no? Se extiende esa violencia a los hijos, pero ocurre. Entonces creo que ahí como nosotros como personas tenemos que llegar a un grado de salud mental que nos permita abordar ese tipo de cuestiones de otro modo. Y sí tiene mucho que ver a veces, y yo celebro que haya esta ocasión de visibilizar esto, el consumo que tenemos en los medios a veces de comunicación tampoco ayuda, porque sigue poniendo a la mujer como un objeto, como una pertenencia. Yo sé que puede ser un discurso un poco gastado, pero no hemos avanzado mucho tampoco en ese sentido, ¿no? Muchos, como decíamos, esquemas de cómo debe ser la mujer se siguen viendo en películas, en, no sé, en Hollywood, en lo que consume Hablando de la la sociedad. responsabilidad de todos. Sí, entonces, la verdad yo celebro que tengamos la oportunidad de tratarlo de este modo, ¿no? Josefina, ¿qué debemos de hacer? Mira, más que deber hacer, a mí me gusta mucho emplear qué podemos y qué tenemos que hacer, porque es algo urgente. Toda esta cuestión de la violencia, y especialmente esta violencia de género, esta problemática hacia la mujer, yo creo que es la educación, como decía Sayuri, pero de todos, no es nada más educación hacia la mujer, claro, sino cambiar los paradigmas, darnos cuenta que muchas veces la madre, curiosamente, es la que promueve ese ver a la mujer como servidora y como un objeto o como una persona que está para cubrir mis necesidades de todo tipo. Y entonces la madre muchas veces le da ese encargo a las hijas y ella misma se pone en ese plan. Entonces, a ver, hija, caliéntale la comida a tu hermano. A ver, hijo, siéntate, te va a atender tu hermana y yo también. Tú caliéntale las tortillas o ve que O sea, que le las hace mujeres falta. educamos a estos hombres que luego Exacto. son los agresores de las mismas mujeres. Pero no nada más a los hombres, fíjate, Elenita, sino que educamos a la mujer a que se siga reproduciendo En este patrón. esquema y en Claro. ese Que siga patrón un rol. de que la mujer está para servir al hombre, cuando en realidad estamos para acompañarnos mutuamente, para poder ser, no sé, solidarios uno con otro, porque si somos diferentes, claro, todos somos diferentes, y la psicología femenina pues tiene muchas diferencias con la psicología masculina, que es la verdad, como yo lo veo, es la percepción de las situaciones, la percepción de sí mismo, y esto es lo que hay que trabajar, darnos cuenta que todos podemos ver que haya un respeto, un pedir las cosas y que todo el mundo podemos ser solidarios y tolerantes y estar hombro con hombro y formar, claro, en la casa, en la familia, de veras un grupo que se ayude uno al otro, donde todos podemos hacer de todo y no pasa nada, no por eso. No, tú eres niña, tú no puedes salir a montar bicicleta. Pero mi hermanito, mi hermano, mamá, bueno, es que eres hombre. O también... O maestra, no sí. te puedes subir a la mata de guaya, Ah, sí. cuidadito, ¿no? Ah, sí. Aunque yo conozco algunas que sí se subían a las matas de guaya. Entonces estoy yo, la veleta también y a todas partes. Pero esto es una realidad. Entonces yo creo que por allá es ese sentido, ese saber que sí se puede. O no puedes jugar béisbol, o no puedes jugar fútbol, para ti las muñecas, para ti... O este niño, ¿qué te vas a hacer tu desayuno? Espérate, hijo, si yo te lo voy a hacer. Eso siéntate y yo te atiendo. Pero y además los sentimientos de pertenencia y otras cosas. Estamos hablando en El Poder de la Pluma de la violencia intrafamiliar y hemos desviado el asunto hasta la violencia de género. Falta Sayuri, falta Martiniano, no se vaya, 930-1500 si quiere compartir con nosotros de este tema del que hoy estamos conversando. Regresamos. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma, estamos conversando sobre violencia intrafamiliar y preguntamos a Sayuri qué se está haciendo desde su trinchera.
Bueno, en nuestro caso, pues me encargo de prevenir el delito y la delincuencia en la zona sur de Mérida. ¿Nosotros qué hacemos? Uno, con el tema que mencionaba, el tema de educación, nos enfoque 100% con actividades muy sencillas, desde que los jóvenes después de terminar de comer van y lavan los platos, tanto los varones como las niñas, entran a un rol de igualdad de derechos y de obligaciones, por ejemplo. Pero como sociedad lo que también tenemos que hacer es buscar desde los medios de comunicación que los mismos medios le den el respeto, aunque puedan resultar aparentemente afectados en la economía, que los mismos medios propongan esas leyes que digan, que prohíban a aquellos que se prostituyen por vender espacios publicitarios en donde no exhiben a la mujer, en primer lugar. Otros, los que son de su competencia promover la paz, dejar de naturalizar lo que es la violencia entre las personas. Les cuento una anécdota. Cuando yo tuve una situación con una instructora que cuando estaba con mucho estrés venía y a los alumnos los jalaba y les llamaba la atención de una manera poco brusca, agresiva, yo pues le tuve que llamar la atención a esta persona, ¿no? Pero vienen las mamás y mi sorpresa es que las mamás me regañaron porque me decían, es que la maestra está haciendo su trabajo, ella no les está llamando la atención porque en su otra escuela el maestro hasta las insultaba a las alumnas y nos insultaba a nosotras. Entonces, lo que está haciendo la maestra está bien. Entonces, el grado de naturalización de ser violentos en todos los aspectos, verbalmente, físicamente, emocionalmente, ya es natural en nuestra sociedad. No hablemos de la violencia laboral, ese es un tema muy delicado que sufrimos todas y todos, pero con el... Todas. En el hay una situación Sí, de yo también lo inequidad Sí, fuerte, allá hasta en los salarios. allá sería Los salarios, en las fuerte, en muchos Ese es un tema que habría que abordar. de otro próximo. programa. Se está poniendo bueno de eso, otro programa. de otro programa, Sí, de totalmente. 30% la diferencia entre un sueldo a nivel internacional, nacional y no, local. ¿eh? Y Nacional detalles, es más. hasta puede ser detalles de los gadgets que tiene un varón o una mujer, dependiendo de quién esté manejando el puesto. Así es. Pero bueno, Pero sigamos. regresando al tema que hoy nos ocupa, la realidad es que ¿qué podemos hacer? Primero, nosotras dejar de promover que las mismas mujeres haya violencia en casa, ¿no? Esas costumbres, o sea, yo viví que plánchale el pantalón a tu hermano porque se va a ir, y yo siempre le cuestionaba, ¿y yo por qué? Pero, ¿y ¿y mi entonces? hermano me va a planchar entonces la ropa o qué? Entonces la idea es empezar siempre desde casa. El tema de la educación debe de empezar en casa, nosotros romper el paradigma, nosotros romper las malas costumbres, que eso van de generación en generación, vamos aumentando el tema de la violencia y de esa forma todas las leyes que se apliquen, todas las estrategias que se vayan manejando, va a ir sumando a disminuir los índices que hoy tenemos en Yucatán. Tiene que empezar desde casa para que hoy se refleje en un indicador que diga en Yucatán en verdad es un estado de paz, ¿no? Nos queda un minuto, así que cuéntenos qué está haciendo y hacemos desde ya la invitación para repetir sobre este tema. Mira, desde hace 35 años, ininterrumpidamente, cada semana doy 2 talleres abiertos para tratar todos estos temas, precisamente de vivir mejor, de poder conocernos, de poder tener esa solidaridad, ese respeto entre nosotros. Y se llenan los talleres y pues eso es lo que yo estoy haciendo en la Maestra, cuestión de ¿podría terapia. dar el teléfono para que se comuniquen, por si quieran asistir al Claro taller? que sí. Van a hacer cola. ¿En qué doy? ¿Celular? El o de celular casa? podría Un ser el de minuto. casa. Un minuto. 99 91 02 13 96. Aunque yo preferiría muchísimo lo preferiría que fuera el teléfono fijo. Siempre está mi secretaria o estoy yo, les doy la dirección, los invito, 988 46 62.
y ya nos ponemos de acuerdo. Los talleres son lunes en la mañana y martes en la tarde. Y se ponen Son buenos, ¿ah? No abiertos. solo, Ahí está no la solo son para invitación. mujeres. Ahí está la Hay que invitación. decirlo también, pueden ir hombres. Vamos a despedir porque ya nos van a correr de aquí, pero María Fernanda Matus, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a Estás ustedes. invitada de una vez. Muchas gracias. Hay que con todo continuar y gusto. terminar con este tema. Sayuri Claro. Valle, Gracias, qué amable. bienvenida siempre. Estás invitada ya. Gracias. Josefina Centeno, es un placer conversar con usted. Gracias, Elena. A mí me encanta y quiero agradecer este espacio, la atención de haber formado este foro, porque es un pequeño foro, pero sí lo es. Maestro Gracias. Martiniano, muchas gracias. Pues hoy me callaron y me dio gusto. Les agradezco. Así pasa en una Sí, mesa de me mujeres. encanta que me callen. Estoy feliz, muchas gracias y pues aquí seguiremos. Bienvenido en esta siempre. trinchera. Gracias. Y gracias a ustedes, ya sabe que si nos quiere encontrar, estamos en El Poder de la Pluma, en cipse.com y también en Facebook. Buenas noches.